Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a nuestro mundo maravilloso de métodos cuantitativos 1, nuestra clase de hoy, teorema de Bayes. Vamos a empezar por su definición. El teorema de Bayes es un modelo matemático probabilístico. Se basa en la probabilidad condicional y en un árbol de probabilidad con dos observaciones para el análisis de un experimento. Vamos a un ejemplo. Vamos a nuestro ejemplo. Una compañía dedicada al transporte público atiende 3 rutas de la ciudad. El 60% de los autobuses cubre la ruta 1, el 30% la ruta 2 y el 10% la ruta 3. Se sabe que la probabilidad de que un autobús falle es del 2% en la ruta 1, 4% en la ruta 2 y 1% en la ruta 3. ¿Cuál será la probabilidad de que ocurra una falla en un día al azar si el bus cubre la ruta 2? Como ustedes ven, el problema tiene una estructura parecida al del árbol de probabilidad, pero tiene las siguientes diferencias. Primero, generalmente se trabaja con 3 eventos. Y la sumatoria de los valores de probabilidad que se dan en esta primera observación es la unidad. Luego nos dan una segunda observación, pero ya no tiene 3 eventos, solo tiene 2 eventos derivados de la primera observación con diferente valor de probabilidad. Eso es lo interesante de Bayes. Y la pregunta es una pregunta condicional. Muy bien. Vamos a resolverlo, pues. En la primera observación, observen ustedes ruta 1 con el punto 60 de cubrimiento, ruta 2 con el punto 30 y ruta 3 con punto 10. 60, 90 y ahí suma la unidad. Eso es lo que nos debe llevar a revisar, ¿verdad? Que la primera observación, los valores de probabilidad sumen 1. Si no suma 1, hay que revisarlo y corregirlo porque si no, no funciona. Vamos a la segunda observación. Para la segunda observación sabemos que hay probabilidad de falla. Un 2% en la ruta 1, un 4% en la ruta 2 y un 1% en la ruta 3. Entonces, esos son los eventos en la segunda observación. En la ruta 1, probabilidad de falla 0.02. Que no falle 0.98. Y eso suma la unidad. O sea que nos dan nada más un valor de probabilidad y el otro lo obtenemos por la diferencia. En la ruta 2, la probabilidad de falla es de 0.04. Que no haya falla, 0.96. La diferencia contra la unidad. Y en la ruta 3, la probabilidad de falla es de 0.01. De que no haya falla, 0.99. Ahí tenemos ya nuestro árbol de probabilidad. Y ahora vamos a las combinaciones y a la probabilidad conjunta. Las combinaciones son las siguientes. R1 falla. R1F multiplicamos 0.60 por 0.02 igual a 0.012. Ruta 1 y no falla. R1N, 0.60 por 0.98, 0.588. Trabajamos con un mínimo de 3 decimales para que la unidad sume tranquilamente. En la ruta 2 y falla. R2F, 0.30 por 0.04, 0.012. En la ruta 2 no falla. R2N, 0.30 por 0.96, 0.288. Y en la ruta 3
falla, R3F, 0.10 por 0.01, 0.001. Y que no falle, R3N, 0.10 por 0.99, igual a 0.099. Sumamos nuestros valores de probabilidad conjunta y si suma la unidad, hemos trabajado matemáticamente bien. Y ahí estamos listos para responder la pregunta. Pero antes hacemos un cuadro de análisis que nos va a ayudar mucho para resolver. Nuestro cuadro de análisis tiene eventos. ¿Cuáles son los eventos? Falla y no falla. Se toman los eventos de la segunda observación. Y la probabilidad de falla, sumamos todos los casos de falla y nos suma 0.025. Subamos todos los no falla y 0.975 y los dos deben sumar la unidad. Ahí estamos correctos. Ya podemos empezar a resolver. Pregunta, ¿cuál será la probabilidad de que ocurra una falla en un día al azar si el bus cubre la ruta 2? Entonces, ahí tenemos la ramita de falla de la ruta 2, R2F. Tenemos que formar una fracción. El numerador de la pregunta, el numerador es la probabilidad de la pregunta. R2 falla, 0.012. Y el denominador es la sumatoria de todas las fallas, 0.025. Entonces, 0.012 es la probabilidad de que haya falla en la ruta 2, dividido 0.025, que es el total de las fallas. Y nos da 0.48, que es nuestra probabilidad de ocurrencia. Y si hay que alarmarse en la ruta 2, porque hay una alta probabilidad de falla. Veamos otra pregunta. ¿Cuál será la probabilidad de que no haya falla en el bus 3? Entonces ahí tenemos la ramita del bus 3, R3N. Y vamos a formar entonces también la fracción. Numerador de la fracción es la probabilidad de la pregunta. R3 no falla. Entonces 0.099. Y ahora lo dividimos entre el total de las no fallas, que es 0.975. Y nos da 0.10. Probabilidad de no falla, 0.10. Es una baja probabilidad de ocurrencia. Y aquí es al revés. La baja probabilidad de ocurrencia de no fallas es preocupante. Aquí debe ser una alta probabilidad de que no fallen. Entonces también es de alarmarse. Muy bien. Como ven, jóvenes, esto está facilito como para quitarle su chocolate al bebé. Listos para la tarea 11, pero antes nuestra motivación. Motivación de hoy. Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Bien, ya ustedes hicieron su gran esfuerzo en el parcial, ya se salieron bien. Ahora esforzarse para el final y saldrán mejor. Vamos a detener la grabación y vemos si hay algunas duditas.